Continuamos en esta cobertura especial de EWTN Interregnum, sede vacante. Paola Arriaza, Omar Aguilar con ustedes. Paola, estamos en el día 8 de los novendiales, esta novena de oración de intercesión por el eterno descanso de Papa Francisco, pero también es el día 9 de las congregaciones, las reuniones de los cardenales, los electores y los que vienen a apoyar y a rezar y a participar y a expresar sus sentimientos acerca de lo que esperamos del siguiente pontífice. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, Omar, siempre un gusto. Pues como mencionas, este es el día en el que pues continúa este proceso de luto de la Iglesia Universal, un proceso en el que en las distintas celebraciones eucarísticas hemos escuchado a los distintos cardenales recordar la vida del Papa Francisco, pero también es un proceso de preparación de la Iglesia Universal para lo que viene, para el cónclave, un proceso de meditación, un proceso de recogimiento en el que tenemos que, pues los cardenales descubrirán o vislumbrarán un poco qué es lo que espera la Iglesia para los próximos años. Exactamente, y en este descubrir, en este ir viendo qué es lo que espera la iglesia, bueno, definitivo, lo que la iglesia siempre espera de nosotros es que recemos juntos. Recuerde, desde que empezaron a los novendiales, también estamos haciendo una oración aquí en EWTN con todos ustedes. Y también, antes de hacer la oración, quiero darle las gracias a todas las personas que por medio de Radio Católica Mundial, de todas las afiliadas de radio y de televisión en toda Latinoamérica, en los Estados Unidos y en el resto del mundo, que se unen, que toman y que retransmiten esta señal. Muchas gracias a toda la gente que en redes sociales se conecta con nosotros a lo largo y ancho de Latinoamérica. He notado muchos de toda Latinoamérica, pero no sé por qué últimamente he visto mucha gente de Paraguay. Así es que a todos nuestros hermanos paraguayos de manera particular, este saludo. Y bueno, vamos a ponernos en la presencia del Señor. Usted puede encontrar esta oración también en todas nuestras redes sociales. Así es que lo invito a que en este momento nos pongamos en un instante de recogimiento y recemos juntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, camino, verdad y vida. Junto con María, Madre de la Iglesia, te imploramos. Envía tu Espíritu Santo sobre los pastores reunidos junto a la tumba del apóstol Pedro. Manifiesta a ellos tu voluntad para que elijan con sabiduría y esperanza a quien tú quieres por obispo de Roma y pastor común de tu iglesia. Concédenos a todos una mirada de fe para reconocer en él a tu representante, seguirlo y colaborar con él en la misión evangelizadora de todos los pueblos de la tierra. Amén. Pues con esta oración que hemos estado haciendo todos los días y que providencialmente termina la novena de esta oración el martes 6, camino al miércoles 7, que propiamente estaremos celebrando la misa para elegir al Papa y luego ya los cardenales entrarán al cónclave. Pero, Paola, hemos tenido muchas noticias. Aquí las noticias no paran, incluido hoy sábado, ¿verdad? Que dirías, puede ser fin de semana, pero no, hay muchas noticias. No paran, continúan. Y hoy tenemos algunas noticias en especial que comentaremos luego sobre las congregaciones generales, pero que tenemos que subrayar que hasta ahora 127 lectores estuvieron presentes esta mañana en la reunión de la congregación general. Luego también se hizo un sorteo para estos cardenales que acompañarán pues al camaralengua Kevin Farrell en este proceso que es liderar el tiempo de cónclave, liderar este tiempo también de las congregaciones generales antes del cónclave. Serán Prevost, Semeraro y Marx, que estará a cargo de la zona de la economía, ¿no? Luego también se habló de esta reunión, de esta congregación en el que se habló de la iglesia, de su tarea, cuál es la tarea de la iglesia como comunión interna, pero también como esta fraternidad externa que tiene que promover. Exactamente, y bueno, hablando de esta fraternidad externa que hay que promover, pues también queremos darle la bienvenida a nuestro invitado a la distancia que nos acompaña. Ya lo habíamos tenido en algunos de los días anteriores y es muy agradable volverlo a tener con nosotros, así es que nos vamos a ir hasta San Francisco, California, para darle la bienvenida al padre Javier Olivera Rabase. Padre Javier, ¿qué tal? Buenos días para ti, buenas tardes para nosotros, gracias por acompañarnos. Buenos días, buenas tardes, Omar, Paola, ¿cómo les va? Un gusto estar con ustedes nuevamente. Una gran alegría tenerlo, padre. Padre, vamos a entrar de lleno. Una pregunta que hemos estado rondando alrededor de aquí, en las calles, en las tratorías, en los restaurantes, y bueno, que vemos. ¿Qué tanto, padre, qué tanto influye realmente la presión mediática? ¿Qué tanta presión realmente se ejerce sobre los cardenales? Porque bueno, padre, al final del día pues también son personas, también escuchan al mundo y también tienen sentimientos. ¿Qué tanto puede realmente causar esto presión en ellos?
Bueno, claramente una cosa era ser papa en el Renacimiento, en la Edad Media, otra cosa es distintas ahora. Ahora que uno puede conectarse hasta por mensaje privado de Twitter con algún cardenal, por Instagram o por alguna red social. Ujú. Esta mañana misma yo recibo un mensaje de uno de los cardenales. Obviamente no, sé, no voy a decir el nombre, pero me dice, padre, bueno, recibimos mucho, padre Javier, porque se juega mucho en este cónclave, ¿no? Y entonces la comunicación claramente influye, porque somos hijos de nuestro tiempo. Ahora, tampoco creo que llegue a influir al punto tal de que los mundanos, de estos que están haciendo una especie de apuesta, hasta económica incluso, a ver quién va a salir, lleguen a presionar al punto tal de que doblen los brazos de un cardenal. Pero claramente que sí, los signos de los tiempos, ellos también los leen como los leemos nosotros, ¿no? Claramente que sí. Padre, y justo hablaba de estas comunicaciones, de tener la capacidad de hablar por Twitter, por Instagram con algún cardenal. ¿Cómo se garantiza en este tiempo previo al cónclave y cómo se caracteriza pues este momento de cónclave en el secreto? ¿Cómo se garantiza? Mira, el secreto en realidad es el secreto desde el momento en que comienza el cónclave, no previo. O sea, hay un lobby que es bueno que hay que hacer y un lobby que es malo que no hay que hacer. Cuando hace algunos años el cardenal Daniels terminó diciendo que desde la época de Juan Pablo II venían haciendo un lobby permanente, creo que eran en las vacaciones siempre de europeas en la ciudad de San Galo, en Suiza, para buscar un papa progresista, un papa liberal, un papa que vaya contra lo manevite, contra todo lo que la iglesia enseñó durante 2000 años. Bueno, y trabajaron durante mucho tiempo para buscar algo que intentase cambiar la iglesia. O sea, el lobby no siempre es malo, es malo cuando uno busca el mal. El lobby es el consenso de las cosas buenas, ¿no? Si uno lo quiere usar para bien. Y por lo tanto, el momento previo, y esto hay que tenerlo en cuenta, de los cardenales hoy en día, hasta el día miércoles 7 de mayo, es para que se conozcan. No olvidemos que Ujú. hemos dicho ya, y ustedes lo han comentado más de una vez acá en EWTN, que los cardenales que hoy están llegando o han llegado a Roma, en su inmensa mayoría no se conocen. Porque Francisco lo que hizo últimamente cuando fue el nombramiento de nuevos cardenales era no invitar a los consistorios, en las reuniones para el momento en que se nombraba un cardenal, al resto de los cardenales del mundo. Por lo tanto, la primera vez que muchos de ellos se van a ver es ahora, en este momento de el precónclave o claramente después en el cónclave, que ahí comienza ya a regir el secreto propiamente bajo juramento, de no decir nada de lo que se comente ni se vote adentro. Así que el momento ahora para conocerse, para poder hacer sí, claramente una cierta comunidad en pos de la verdad, es este y está muy bien que lo hagan, ¿no? Exactamente. Y padre, un aspecto también que hemos estado viviendo, particularmente en las congregaciones en donde muchos de estos cardenales han tenido la oportunidad, sus 5 minutos para expresar pues una opinión, para decir qué esperan del nuevo Papa o inclusive para expresar alguna preocupación particular. Y padre, esto nos lleva a la pregunta, dentro del papado, de la silla de Pedro, ¿cómo podemos identificar o cómo podemos nosotros, el católico de a pie, el de todos los días, reconocer cuál es la importancia, cuál es el orden de valor y de importancia para el Papa? Bueno, a ver, está muy buena la pregunta, porque la verdad que la gente cree que el Papa es el sucesor del Papa anterior. O sea, que, a ver, vamos a elegir acá al sucesor de Francisco. No, 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 acá, acá estamos siguiendo, intentando rezando para que los cardenales elijan al sucesor de San Pedro, a quien nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 32, le dijo que confirme a los hermanos en la fe. Por lo tanto, lo que debe hacer un papa no es ni agradar al mundo, ni usar palabras bonitas, ni usar un mensaje o un lenguaje que pueda llegar a ser confuso o que pueda causar cierta ambigüedad en las personas o cierta perplejidad. Un papa es bueno o es malo en tanto y en cuanto cumpla con la función propia, con su esencia, que es confirmar a los hermanos en la fe y no confundirlos. Lo que necesitamos hoy en día es un papa que realmente venga a poner las cosas, como decimos, negro sobre blanco. O sea, que explique el catecismo, que explique lo que hace 2000 años la iglesia viene creyendo, lo que creyó mi abuelita, tu abuelita, la de Paola, la de todo el mundo. O sea, queremos mantenernos en la fe de siempre. ¿Por qué? Porque no porque una cuestión de puramente de una veneración de cenizas, sino porque la fe de siempre es la que lo dejó nuestro Señor Jesucristo. El Papa no es dueño de la verdad, es meramente un administrador. Y por tanto lo que uno busca de un administrador es que simplemente sea fiel y que al menos te devuelva lo mismo que uno depositó cuando uno fue al banco. Nada más que eso. Ujú.
Padre Javier, con Omar hemos estado hablando tanto de estos criterios que tendrán en mente los cardenales en el momento de elegir al próximo papa. Puede parecer criterios realmente muy mundanos, pero son criterios que influyen, ¿no? Esta capacidad del candidato con sus habilidades diplomáticas, del diálogo interreligioso, incluso de la lengua del italiano aquí. ¿Cuáles piensa que son los criterios que tomarán en cuenta los cardenales en el momento de esta decisión? Bueno, hoy por hoy, después de un papado tan complejo como ha sido el de Francisco, digo complejo porque de hecho no he visto tanta cobertura ni del mundo, ni de los mundanos, o sea, del mundo, ¿no? Ni del ámbito católico como en este cónclave. Al menos yo no tengo a menos memoria de lo que ha pasado. ¿Por qué? Porque se está jugando como una especie de River Boca, ¿no? Como que hay dos. Digo, River Boca para Argentina es algo muy clásico, ¿no? O sea, o Argentina-Brasil, si queremos, una cosa así a nivel de selecciones. Porque hay claramente como dos paradigmas. Un paradigma que intenta, yo no quiero ser ni tradicionalista ni conservador, simplemente católico, vamos a hablar en criollo y en cristiano, y un paradigma que es mundano. Y esto lo vemos claramente en varios cardenales, lamentablemente, que públicamente llegan a decir estas cosas, que están a favor de aquellas cosas que le dicen no está a favor porque no puede estarlo, no porque no quiere, porque va contra el orden sobrenatural y el orden natural. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de la ordenación de mujeres, estoy hablando de la bendición de parejas homosexuales, estoy hablando de que todo el mundo puede comulgar independientemente de si se arrepienta o no, esté en estado de gracia o en pecado mortal. Estoy hablando de que algunos plantean que todas las religiones son prácticamente iguales, que son diversos caminos para llegar a Dios. Entonces, bueno, más o menos, si uno es budista, es musulmán o es judío, más o menos lo mismo. Entonces, ¿para qué vino Señor en carne? No tiene mucho sentido. Son como dos paradigmas distintos. Ahora, lo que yo entiendo y lo que yo estoy viendo es que simplemente, aunque Francisco haya nombrado a una gran mayoría de cardenales, y algunos medios de comunicación digan, no, entonces va a seguir el paradigma que aperturista, etcétera. Bueno, nadie obedece a un muerto. Nadie obedece a alguien, al rey, o que ha sido depuesto, o que ya no está en este mundo, lamentablemente. Entonces, ahora, al momento de tener que tomar la batuta, como decimos, bueno, yo creo que entiendo yo, por lo que estoy escuchando y estoy incluso siguiendo a nivel personal en algunos casos, la idea es elegir a un papa, a mi humilde entender. Esto es una opinión personal, porque históricamente ha sido así. Después de un papado controvertido, a un papa más bien de transición. ¿Qué quiero decir con esto? Más bien grande. Grande ya no es 70 años, antes de los 70 años. Grande son 80 años más o menos. Que dure no una veintena de años, sino más bien un tiempo prudencial, unos 7, 8 años para que la cosa se tranquilice, se pacifique un poco la situación a nivel mundial en la iglesia. No puede ser que en África los obispos hayan rechazado por completo, como debían hacerlo, por cierto, el documento Fiducia Supplicans respecto de la bendición de parejas homosexuales, y en Alemania casi todos los obispos alemanes se hayan reído de los obispos africanos, como diciendo que no, que bueno, pobrecitos, porque no entienden, porque son atrasados culturalmente hablando. Bueno, hace falta un papa de transición que pacifique la cosa y que simplemente se dedique a predicar desde el balcón o con las encíclicas el catecismo de siempre de la Iglesia Católica. Y padre, usted menciona este aspecto que puede a veces hasta sonar un poco contradictorio, ¿no? Porque vivimos en un mundo globalizado, en un mundo en donde las comunicaciones fluyen, en donde el diálogo, y a veces no tan buen diálogo, pero se da entre naciones, entre países, y en donde pues muchas veces la figura del Papa tiene un peso. Entonces, en este momento, padre, usted lo escucho y estoy reflexionando en tres palabras. En este momento como iglesia, o queremos continuidad, necesitamos renovación o de plano un cambio radical. A ver, si el cambio radical es para bien, en el buen sentido, como el cambio radical de San Francisco de Asís, ante un momento de una iglesia que estaba bastante corrompida, incluso por dentro, desde el punto de vista jerárquico, la iglesia no puede estar corrompida en su esencia en cuanto que es santa porque es santa por su fundador. Pero si está corrompida por nosotros los hombres de iglesia, cualquier bautizado, desde el Papa hasta el último bautizado laico, no importa, bueno, si ese cambio radical es para la santidad, perfecto. Si por cambio radical se intenta cambiar la iglesia, o sea, dejar la cáscara para hacer una apostasía, como dice el catecismo, dejando de lado la verdad, bueno, claramente que no, ¿no? Ahora, y la continuidad tiene que estar siempre en lo mismo. La iglesia es lo que mantiene siempre, es la única institución que viene manteniendo, desde el punto de vista de su moral y de sus dogmas, lo mismo que han creído los primeros cristianos, discípulos de los apóstoles, y a su vez los apóstoles, discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, aquellos que buscan ese cambio, esa disrupción
respecto de lo que siempre ha querido la Iglesia, no son católicos siempre. Por eso no digo, yo no hablo de modernistas o liberales o de tradicionalistas o conservadores. Hablo o de católicos o simplemente, como se les ha llamado en el catecismo, de herejes, heréticos, heretizantes, que buscan, dejando la cáscara por fuera de lo que es la Iglesia católica, buscan infiltrarse por dentro y cambiar como si fueran, a ver, yo llamo ocupas eclesiales. Son, al final de cuentas son eso, son ocupas que están intentando tomar la propiedad de algo que no le corresponde, que no es propio, y hacer uso de ella y hacer de cuenta que van a administrar algo que no, que ya no es suyo. Padre Javier, se ha hablado en las congregaciones generales, como la de esta mañana, se habló de un tema, y te lo cito tal cual, de una iglesia no autorreferencial, sino una iglesia que vive en el mundo. ¿Esto tiene algo que ver con la respuesta más o menos que nos estabas dando? ¿Qué opinas sobre esto? A ver, todas estas palabras bonitas de autorreferencialidad, de apertura, de iglesia en salida y todas estas cosas pueden sonar muy, pero muy bonitas. Ahora, al momento de la práctica, ¿qué significa una iglesia no autorreferencial? Si por iglesia no autorreferencial significa que, nada, somos una religión más entre todas. No, un momentito. O sea, la religión católica es la única religión verdadera y no hay que cansarse ni tener vergüenza ni respeto humano de decirlo. Extra eclesia nula salvos. Fuera de la iglesia no hay salvación. Marcos 16:18. Ir por todo el mundo a predicar el evangelio. Aquel que crea y se bautice se salvará. Y el que no crea se condenará. Entonces, si por no meter una iglesia autorreferencial nos queremos decir, bueno, más o menos es lo mismo, ser católico que ser protestante, que ser vegano, que ser islámico, lo que. Bueno, no, momentito, no es lo mismo. Si así fuese sido, nuestro Señor no hubiese mandado a los apóstoles a que fueran a predicar por todo el mundo y muriese casi todos, salvo San Juan, mártires, ¿no? Entonces, si entendemos que claramente que la iglesia en salida, que hay que buscar la apertura al mundo sí, pero no mundanizarse. O sea, lo de abrirse al mundo significa predicar el evangelio a todo el mundo, claramente que sí, es un mandato evangélico, el mandato misionero, ir por todo el mundo, perfecto. Ahora, si por apertura al mundo entendemos como la apertura, abro la puerta para que entren todos a la casa y me roben, me violen a mis hijos y terminen sacándome la propiedad. Bueno, claramente que eso no. Bueno, hay que ser sensatos, porque si no, hay hermosas frases, hermosas palabras que se han vuelto como una especie de cliché eclesial. La comunión, la misericordia, la apertura al mundo. Bueno, hay miles, olor a oveja o lo que fuera. Bueno, pero a ver, después en la práctica, ¿qué significa esto? Vamos a ver qué significa. O sea, sí, que todos, pero a final de cuentas, todos no son, porque cuando algunos te piden la misa en latín, no son todos, por cierto. Ahora, cuando todos quieren entrar, pero todos no quieren convertirse, y el sicario quiere seguir siendo sicario, y el sodomita quiere seguir siendo sodomita, y el ladrón ladrón, y el mal político. Bueno, entonces, momento. Primero está la metanoia, la conversión, y después, sí, la redención. Si no, es el cuento del tío esto. Y padre, como última pregunta, qué importante es este diálogo que estamos teniendo y esta reflexión. Y padre, nos estás retando a todos los católicos a realmente también, no solo escuchar ni dejarnos llevar por corrientes, ¿no? Pero padre, qué importante es también empezar a realmente hacer el uso de nuestra conciencia, del sentido común. Y aunque a veces nos rete, pero realmente comprometernos con la verdad y con el evangelio, padre. Bueno, mira, en tiempos del arrianismo, que era el tiempo en que la inmensa mayoría de la Iglesia Católica, y lo digo a nivel de la jerarquía católica, de los obispos, tiempo de San Atanasio, hace un par de días celebramos ni más ni menos que la fiesta del gran martillo de los herejes, San Atanasio, la gran mayoría de los obispos había adherido a la herejía arriana. El arrianismo, lo explico muy sencillo, era un grupo de herejes que creían que Jesucristo no era Dios, era un gran hombre pero que no era Dios. Y una inmensa mayoría de obispos estaba a favor de esa doctrina herética. Sin embargo, el pueblo fiel, con poquitos obispos, San Atanasio era uno de ellos, ¿no? San Hilario de Poitiers era otro, en fin, otros más, creían en la divinidad de Jesucristo. Y fue gracias al pueblo fiel y a la presión que el pueblo fiel hizo por intermedio de poquitos obispos que terminó triunfando la fe católica que hasta el día de hoy tenemos y después en el credo. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Cuando hay momentos de crisis, es lo que San Pablo decía, ¿no? Oportet esse hereses. Hace falta que haya herejes, no porque nos guste, sino porque cuando hay fallas en la fe, hay fallas en la comunicación de la fe, hay herejías, claramente hablando desde el punto de vista público. Bueno, es ahí cuando
surge mucho más la verdad. Es como la fe católica se acrisola como el oro. En cuanto más probado es, ¿no? Así como los mártires, más resurge la verdad. Y por eso es momento que uno crezca en la fe, aproveche la formación, aproveche este tipo de medios que tenemos ahora como WTN o Internet, con buenos canales, con buenos blogs, con buenos libros, para que uno vaya creciendo y no se quede con aquello que San Pablo decía, con la fe del carbonero simplemente. Exactamente, y para que no nos la cuenten, para que no te la cuenten. Padre Javier, muchísimas Así gracias por es. habernos acompañado. Un gustazo muy grande. Dios les bendiga mucho y bueno, recemos por el cónclave a partir del 7 de mayo y mucho antes también. Absolutamente, ya lo estamos haciendo. Y Paola, Padre Javier mencionaba a San Atanasio, pero recordemos que dentro de los novendiales también celebramos a Papa Pío V, a Santa Catalina de Siena, tuvimos la celebración de San José Obrero, es decir, la iglesia triunfante, la iglesia desde el cielo también participando activamente en este caminar, en este pos de la verdad. Así es, y en esta época de novendiales, esta época precónclave, suceden también muchísimas cosas aquí en el Vaticano, aquí en Roma. Hoy anunció la Guardia Suiza, quienes son estos encargados, este ejército encargado de cuidar del Papa, ¿no? Anunciaron que el 6 de mayo se conmemora el saqueo de Roma, este momento en el que un emperador germánico y el emperador Carlos V pues atacaron Roma, atacaron al Papa Clemente VII y muchos miembros de la Guardia Suiza fallecieron frente a la Basílica de San Pedro, que está justo detrás de nosotros. Sobrevivieron unos 40 guardias suizos y todos los años se conmemora la vida de estos guardias suizos que perdieron su vida en el momento. Fue también, y esta es una cosa que se conoce aquí entre Roma como un lugar bastante turístico también, el momento en el que la Guardia Suiza, para salvar al Papa, lo trasladaron por el muro que está a nuestra izquierda, ¿no? Pues que corre hacia Castillo de Sant'Angelo. Ese fue el transporte secreto en el que el Papa se pudo esconder en Castillo de Sant'Angelo. Sí, muchas de las actividades que están sucediendo porque la iglesia continúa y sigue en movimiento, sigue hacia adelante. Y bueno, para irnos preparando, para ir conociendo más quiénes son estos 133 cardenales que estarán reunidos en 4 días, poquito menos de 4 días, vamos a ver el siguiente video. Ahora nos toca conocer a nuestros cardenales de Latinoamérica. Como primer papa latinoamericano, el Papa Francisco provocó un creciente interés en el catolicismo del hemisferio sur y en la identidad cultural única de la Iglesia ahí. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Francisco, el primer papa que visitó la Amazonía en 30 años, centró la atención del mundo en una zona del planeta que cuenta con unos 182 millones de católicos, el 13% de la población católica mundial. Los 23 cardenales electores del Caribe, América Central y América del Sur representan a una región que constituye más de una cuarta parte de la población católica mundial y suponen una quinta parte del total de los purpurados votantes, el segundo bloque más numeroso después de los votantes europeos. Estos purpurados provienen de 13 países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Guatemala, Haití, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y Uruguay. Muchos de estos cardenales electores llevan consigo el legado del Papa Francisco, quien eligió a todos ellos menos a 3. Brasil y México tienen la mayor población católica del mundo y cuentan con 7 y 2 cardenales respectivamente. En Brasil, el cardenal Paulo César Costa, arzobispo de Brasilia, es a sus 57 años el cardenal más joven de América Latina. Le sigue el cardenal franciscano Jaime Spengler, obispo de Porto Alegre de 66 años, que ha tenido un ascenso meteórico entre los obispos latinoamericanos y actualmente es presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM. El cardenal Sergio da Rocha, de 65 años, arzobispo de São Salvador de Bahía, celebró en 2021 una misa en conmemoración de lo que él llamó las víctimas de la transfobia. El cardenal franciscano Leonardo Ulrich Steiner, arzobispo de Manaos, de 74 años, es el primer cardenal de la región amazónica y se le considera uno de los prelados más progresistas de Sudamérica. Otros cardenales brasileños son el cardenal cisterciense Orani João Tempesta, de 74 años, arzobispo de São Sebastião de Río de Janeiro; el cardenal Odilo Pedro Scherer, de 75 años, arzobispo de Sao Paulo; y el cardenal João Braz de Avis, de 78 años, prefecto emérito del Dicasterio para los Institutos de la Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica.
Dos cardenales representan a México. Se rumorea que el cardenal Carlos Aguilar Retes, de 75 años, arzobispo de Ciudad de México y apodado el Francisco Mexicano, tiene un énfasis pastoral similar. El cardenal José Francisco Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara, de 76 años, es conocido por su firme oposición al aborto. El segundo grupo más numeroso de cardenales latinoamericanos procede de Argentina, con 4 electores creados por el Papa Francisco. Incluye al cardenal Vicente Bocalic, de 72 años, arzobispo de Santiago del Estero, y al cardenal Mario Aurelio Poli, de 77 años, arzobispo emérito de Buenos Aires. El cardenal jesuita Ángel Sisto Rossi, de 66 años, arzobispo de Córdoba, fue amigo del Papa Francisco durante casi 50 años. El más destacado de los cardenales argentinos es el cardenal Víctor Manuel Fernández, de 62 años, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Fernández fue uno de los colaboradores más cercanos del difunto Papa Francisco y colaborador cercano de sus documentos papales tan importantes como Amoris Laetitia, la exhortación apostólica de 2016 sobre la vida familiar. Otros electores son el cardenal Chomali Garib, de 67 años, arzobispo de Santiago de Chile, el cardenal José Luis Rueda Aparicio, de 63 años, arzobispo de Bogotá, Colombia, el cardenal franciscano Luis Gerardo Cabrera Herrera, de 69 años, arzobispo de Guayaquil, Ecuador, el cardenal Adalberto Martínez Flores, de 73 años, arzobispo de Asunción, Paraguay, el cardenal Carlos Gustavo Castillo Matasolio, de 63 años, arzobispo de Lima, Perú, más conocido como partidario de la Teología de la Liberación, y el cardenal salesiano Daniel Fernando Sturla, arzobispo de Montevideo, Uruguay, que criticó públicamente Fiducia Supplicans, la declaración vaticana que permitía las bendiciones individuales a personas del mismo sexo en determinadas circunstancias. Y el cardenal Leopoldo José Brenes Solórzano, de 76 años, arzobispo de Managua, Nicaragua, ha estado al frente del enfrentamiento entre la Iglesia de Nicaragua y la dictadura de Manuel Ortega. Del mismo modo, el cardenal Juan de la Caridad García Rodríguez, de 76 años, arzobispo de San Cristóbal de La Habana, Cuba, ha trabajado en medio del régimen comunista para promover la catequesis entre los jóvenes. En Guatemala, el cardenal Álvaro Leonel Ramazzini, de 77 años, es un firme defensor de los no nacidos y de los inmigrantes. Por último, en el Caribe, el cardenal Chibli Langua, de 66 años, es el primer y único cardenal de Haití y ha destacado por su liderazgo frente a los numerosos desastres políticos, económicos y naturales del país. El tamaño de este bloque electoral y de la población de católicos que representa explica su notable influencia. Continuamos en nuestra cobertura especial de EWTN y mandándole también un gran saludo a toda nuestra familia, Paola, que se une con nosotros por medio de Radio Católica Mundial y todas las afiliadas de radio y televisión a lo largo de Latinoamérica y el mundo que tan amablemente nos acompañan. Y agradecerles, Paola, porque sabemos por los mensajes de redes sociales y lo que la gente comenta que hay personas que han estado siguiendo el día a día y que inclusive algunas personas ya están preparándose para también vivir el cónclave. Entonces, primero que nada, pues reconocerles y agradecerles por su confianza e invitarlos a que continúen con nosotros. Así es, y todos estos mensajes, Omar, que hemos recibido de distintas partes del mundo, en el que se nos agradece pues esta labor de informar, ¿no? Estar en Roma e informar qué es lo que está sucediendo en el día a día, cuán importante es saber lo que está sucediendo en las congregaciones generales, ¿no? Te dan un poco una idea de cómo se va a vivir este cónclave. Y por esto podríamos señalar un poco lo que se ha hablado en la congregación general de esta mañana. Y antes de que vayas a las congregaciones generales, a recordarles, los cardenales, después del fallecimiento de Papa Francisco, fueron llegando poco a poco. A los 2 días de que fallece el Papa Francisco, el miércoles 23 de abril, se reúnen en esta primera congregación en donde ellos empiezan a hablar, número uno, a decidir por medio de una votación, por medio de comunicar qué va a hacer la iglesia en los próximos días camino al cónclave. Se decide cuándo a los novendiales, cuándo va a empezar el cónclave y todo esto. Y también empiezan a hablar acerca de las inquietudes y necesidades que cada cardenal en su parroquia, en su diócesis, en su país, en su área en donde él está, pues empiezan a compartir también cómo ellos sienten, qué esperan del siguiente pontífice. Entonces, cuando hablamos de las congregaciones, son estas reuniones, Paola, en donde todos los cardenales participan.
Cuando ya se prepara el cónclave, solo los 133 cardenales menores de 80 años entran al cónclave, entran a este secreto de la Capilla Sixtina. Pero en las congregaciones cardenales, al menos en la de hoy, me decías, había 180 cardenales presentes. Y 127 de ellos electores, y en las publicaciones que se revelaron lo que se había hablado. Esto es importante, Omar, porque 127 personas que tienen derecho a voto sobre el próximo pontífice están más o menos de acuerdo con las siguientes declaraciones que vamos a escuchar ahora, ¿no? Por eso es importante. Entonces, se habló mucho, se subrayó la importancia de los procesos dentro de la iglesia que comenzó Francisco, estos procesos de reforma, y la importancia de continuar esos procesos. Se habló de la relación entre el Papa y la Curia Romana, ¿no? Tan importante, este primus inter pares, ¿no? Luego también se habló del papel del pontífice como voz de paz en el mundo y del papel del pontífice como pues signo de ecumenista, ¿no? De esta labor de ecumenismo. Se hablaron de estos distintos aspectos y también se anunció que el decano del Colegio Cardenalicio, el cardenal Re, pues encabezará este rosario todos los sábados, porque sabemos que el mes de mayo es el mes de nuestra madre. Encabezará este rosario a las 9 p.m. en la Plaza de San Pedro, y las imágenes que estamos viendo ahora, Omar, son otra breaking news, ¿no?, que tuvimos ayer. Cuéntanos un poco. Así es, en este momento las imágenes que estamos viendo el interior de la Capilla Sixtina, en donde ya se están haciendo los preparativos, en donde ya en un par de días los cardenales se reúnan. Paola, algo muy interesante es que la Capilla Sixtina no solo se prepara para recibir a 133 cardenales que pasarán ahí por la mañana y por la tarde, 2 votaciones por la mañana, 2 votaciones por la tarde, excepto el primer día que solo habrá una votación. Se prepara el lugar, se acomoda para que ellos estén ahí en oración, estén dialogando, estén ejerciendo su voto. Pero antes de eso, pasa algo muy interesante. El lugar, la Capilla Sixtina y sus alrededores, se revisa para que no haya ningún tipo de dispositivo electrónico. No celulares, no grabadoras, no cámaras, porque dentro de la Capilla Sixtina tiene que haber un secreto absoluto en donde solamente los cardenales y Dios como testigo sabrán lo que sucede y sabrán cómo sucede. En estos momentos seguimos viendo las imágenes de cómo vamos viendo esta mirada, ¿no? Que no nos durará mucho, porque una vez que llegue miércoles, pues ya no podremos ver el interior, pero vemos cómo se está preparando, vemos cómo poco a poco van trabajando para llegar a este momento que, de nuevo, de manera muy particular, algo que me parece muy interesante, que no solo es preparar la logística, pero también asegurarse que todo se mantenga en secreto. Y estamos viendo llegar la chimenea, la que nos va a anunciar en el momento, justo antes de la Vemos Papa, nos va a anunciar qué color es el humo, ¿no? ¿Será humo blanco? ¿Será humo negro? Eso es lo que vamos a poder ver gracias a esta instalación que estamos viendo ahora en la Capilla Sixtina. También vimos cómo se niveló el piso de la Capilla Sixtina, ¿no? Y pues para que pueda acomodar a los cardenales electores que estarán ahí. Exactamente, vemos que, y nos compartía ayer Inés San Martín acerca de la chimenea, ¿verdad? Que se ha incluido un químico extra para asegurarse que cuando sea la votación y se haya elegido al nuevo pontífice, asegurarse que el humo salga blanco. Claro. Es decir, se ha añadido, ¿verdad?, a la tradicional de quemar los votos, porque los votos, una vez que son contados y son revisados por los 3 cardenales a cargo del proceso, se cocen, como nos explicabas ayer, Paola, y después son quemados. Y una vez que el nuevo pontífice es elegido, aún así esos votos son quemados, claro, y son los que producen este humo blanco, pero que, de nuevo, para asegurarse que realmente veamos, dependiendo del día, porque si, por ejemplo, sucede, no sé, a esta hora de la tarde, como podrán ver a nuestras espaldas en un momento, pues el sol está en plena caída y de pronto puede ser un poco confuso, pero se han asegurado de que el humo que salga cuando sea blanco, realmente sea blanco y lo veamos todos. Claro, totalmente, y esto hace referencia a lo que nos hablaba Inés San Martín sobre el momento en la votación, en el cónclave en el que fue electo Benedicto XVI, en ese momento en el que no se sabía bien de qué color era el humo, ¿no? Y hubo una gran duda en el aire, y luego pues corrieron hacia pues el balcón de la logia central para sonar las campanas, para que sonaran las campanas que anuncian que efectivamente había un papa. Así es, y seguimos viendo la Capilla Sixtina, en donde, recuerden, después en unos días más, solamente estarán los cardenales. Se hará el llamado a que los hombres salgan, a que las personas salgan, y se quedarán solamente los cardenales. Un detalle a resaltar muy interesante es que uno de los cardenales, por su estado de salud, estará desde Santa Marta participando. Y hay todo un
un proceso en donde él estará desde su aposento, desde su apartamento. Saldrán los cardenales, le llevarán una caja en donde él votará en secreto, meterá su voto ahí, será regresado a la Capilla Sixtina. Entonces esto añade un poco más, ¿verdad?, a todo lo que estamos viviendo. Así es súper interesante todo este proceso y también sabemos que Casa Santa Marta, donde se alojarán, está ahora en las renovaciones necesarias para alojar a los cardenales y sabemos que podrán tener acceso a ella desde el martes o el miércoles por la mañana. Y recordemos también que hay todo un dispositivo de personal del Vaticano que estará trabajando, ayudándoles. Estamos hablando de la gente que cocina, de la gente que les atiende, de la gente que está con ellos, que estas personas también, Paola, querida teleaudiencia y radioescuchas, también hacen un juramento de silencio, de no hablar, y de manera particular se les pide a los cardenales y a todas las personas involucradas que no hablen sobre el cónclave. Claro. Inclusive se les pide a los cardenales, una vez que ya entren en este momento de cónclave, que ya no tengan comunicación directa o indirecta de ninguna manera, ni con la gente que los está atendiendo, la gente que está ayudándoles, colaborándoles, ni con nadie en el exterior. Realmente se va creando este ambiente, este sentido de sacralidad, de sacramentalidad, este sentido de algo que es visible, que es la acción del Espíritu Santo por medio de estos cardenales. Sí, claro, y es muy curioso esto, pero el único que puede hablar de cónclave es el Papa electo. Es decir, cuando pase este cónclave y hay un nuevo papa, los cardenales no van a poder hablar de cónclave bajo penas graves, ¿no? Penas muy graves. Y pues sabemos esto porque también en este último cónclave en el que fue electo Francisco, él dio una entrevista para hablar de lo que sucedió dentro de este cónclave, compartir su experiencia en ciertos detalles, ciertas cosas, y eso es muy interesante. Además, Omar, pues otro anuncio importante es que a partir de mañana los cardenales podrán celebrar una celebración eucarística en sus iglesias titulares. ¿Qué quiere decir esto? Como hablábamos con Javier Romero en otros directos, nos explicaba cómo para hacer de Roma a los cardenales se les da un título, se les da una iglesia en la que ellos son pues representantes de ese lugar. Tenemos Santo Espíritu Insassi al lado, que es del cardenal Dominic Manberti, que será el que pronuncie el Habemus Papam, ¿no?, en esta ocasión, y así por toda Roma, esparcidos por toda Roma. Así es, y con esto en mente platicábamos antes de entrar al aire, Paola y yo, pues a ver a cuál iglesia nos vamos a ir, ¿verdad? Porque con tantos cardenales, pues tenemos algunos que nos gustaría escuchar. De pronto intentaremos, no sé si lo logremos, ¿verdad?, pero iremos quizás a las celebraciones de algunos de unos cardenales, y si nos logran compartir algo, con toda confianza se los pasamos, porque todavía no entran en ese momento de secreto absoluto. Así es que el día de mañana va a ser muy interesante aquí en la ciudad de Roma. Muchos de estos cardenales saldrán a su iglesia titular en algún momento del día a celebrar la Santa Misa, que de nuevo, Paola, nos va a dar esa última oportunidad de los cardenales de estar cerca del pueblo de Dios. Y por qué no, ¿verdad? Estoy seguro que en más de una parroquia habrá que alguien que le diga: señor cardenal, estamos rezando por usted, o señor cardenal, pues a mí me gustaría que fuera, no sé, nuestra naturaleza humana, pero qué bonito es ese detalle, que justo antes de entrar a este momento tan importante y de nuevo, pero que también es una gran bendición para ellos, tengan la oportunidad de un acercamiento más con el pueblo de Dios. Absolutamente. Y les recordamos que estamos también en sede vacante@ewtn.com para todas las dudas que tengan, todas las preguntas, pues incluso los buenos deseos que quieran enviarnos, los recibimos con toda la alegría del mundo. Sí, absolutamente, y de manera particular todas las oraciones también. A lo largo de estos días hemos visto muchas novenas de diferentes partes del mundo. El cardenal Burke empezó una novena hace unos días en donde pedía a la Iglesia Universal, de manera particular en la advocación de Santa María de Guadalupe, ¿verdad?, que el pueblo de Dios se uniera, y lo hemos visto de diferentes maneras. Estaba leyendo yo en Así Prensa, por cierto, altamente recomendable si usted quiere mantenerse a la actualidad de lo que está sucediendo en el cónclave y alrededor de la iglesia. Visite Así Prensa. Decían en Así Prensa que se está por celebrar una misa precisamente a la hora que empieza el cónclave en la Catedral de Los Ángeles. El arzobispo José Horacio Gómez estará celebrando una misa en acción de gracias y pidiendo para el futuro pontífice. Es decir, vemos a la Iglesia Universal realmente en esta unidad, pero en esta unidad en torno a Jesús y en la oración. Sí, en este momento tan especial, pues también recordarles que los vamos a estar acompañando a ustedes en casa, en cualquier lugar del mundo que estén. Estamos a las 4 p.m. hora de Roma, y Omar.
te dejo el paso para que cierres. Así es, queremos agradecerlos que nos acompañen. Como dice Paola, recuerden, nos vemos mañana 4 p.m. hora de Roma, 10 de la mañana de Miami, 7 de la mañana de Los Ángeles, 11 de la mañana de Argentina, Buenos Aires, 10 de la mañana de México, 9 de la mañana de Bogotá. Vamos a regresar más tarde con la celebración de la misa número 8 de los novendiales, pero por ahora, desde aquí, desde San Pedro, nos despedimos. Será hasta más tarde.